Abogado Fabio Antonio López, buenos días. Muy buenos días, Julio. Señor abogado, quiero preguntarle primero si usted tiene autorización de su cliente para hablar del tema de paz en el norte del Valle. Me refiero a su cliente Diego Rastrojo. Efectivamente, Julio, tenemos unas limitantes porque pues el proceso y las solicitudes apenas están corriendo el trámite respectivo, pero es un tema del cual se viene hablando y efectivamente tenemos la autorización para dar las respuestas siempre y cuando no vayan en contravía de la reserva legal y en el entendido de que todo esto se está elaborando frente a la legalidad. Bueno, pues es que lo que he podido establecer es que por cuenta de una conversación que se adelanta en este momento con la organización de Pipe Tuluá y su grupo de la Inmaculada para tratar de restablecer el orden, la paz en el norte del Valle, una persona muy importante con mucha influencia en la región, como es su cliente, el señor Diego Pérez Henao, conocido como Rastrojo, Diego Rastrojo, él quisiera unirse de alguna manera en esta causa que pretende devolverle la tranquilidad a miles de colombianos. Lo que no entiendo, abogado, es que su cliente está hasta ahora, según el registro de prisiones, hasta el 38 en los Estados Unidos y tiene pendiente 35 años más de cárcel en Colombia, es decir, toda su vida. ¿Su cliente por qué quiere hacer esto y lo haría a cambio de qué? Es decir, él ayudaría también a que lo que quede de su organización y de su influencia se una a un acuerdo de paz. ¿Por qué lo hace? En efecto, Diego, debemos de entender de que los procesos son individuales y son separados, que tanto la organización que se ha mencionado como la Inmaculada de Tuluá se está acogiendo y está haciendo parte de un proceso de paz, pero que si bien es cierto, la Inmaculada tiene una injerencia en cierta parte del territorio, también es cierto que el proceso que se adelanta por cuenta de Diego Pérez Henao es un proceso distinto, pero con la misma línea y buscando el mismo propósito. Debemos recordar que el señor Pérez fue clave en la expansión de la organización denominada Los Rastrojos, o como también se conoció en el inicio, las Rondas Campesinas Populares. Y en efecto, pues, en el entendido de el quantum de la pena impuesta en los Estados Unidos, como la que tiene hoy acá, que debo rectificar, está por cuenta de un juzgado de ejecución de penas, y es inferior al dato que se aporta por cuenta de ustedes. Entonces se está buscando lo que desde el inicio quiso hacer Diego Pérez Henao cuando fue capturado y cuando en el sometimiento que hizo en la parte inicial de su proceso, donde él se sometió a unos interrogatorios, posterior a ello una verificación de estos, y después de esto se logró la verificación de un preacuerdo. Desde ese entonces, el señor Diego Pérez Henao ha buscado restablecer los derechos de las víctimas, porque pues él conoce y entiende que es una de las figuras más importantes que trae el sistema penal oral acusatorio. Entonces, él lo que siempre ha buscado es la justicia, la verdad y la reparación. Sobre los beneficios o no que pueda tener a la fecha, pues él conoce, pero sigue siendo una voluntad de él, y así nos lo ha manifestado al grupo de trabajo, porque debo de mencionar, Julio, que somos un grupo de profesionales que hemos estado asesorando, hemos estado buscando los mecanismos legales, todo ajustado a la legalidad, para proporcionar un proyecto que se pueda cumplir con todos los requisitos de la ley de paz total.
Pero no le entiendo muy bien. Independientemente del número de años que pueda quedarle pendiente en Colombia y los que tienen Estados Unidos, pues son muchísimos años. Y en Estados Unidos, pues él podrá buscar algunos beneficios, una revisión de su sentencia. En fin, muchas personas han logrado salir antes de lo que dice el Buró de Prisiones. Pero no me queda claro si él está haciendo esto buscando algún beneficio en la reducción de su pena en Colombia. La condena de él ya tiene todas las verificaciones. Fue un proceso que estuvo en la corte, estuvo en un juzgado penal del circuito especializado. No se estableció ningún recurso legal en esa época, pero desde ese entonces se ha buscado ser escuchado para la verdad y la reparación. Sobre los beneficios, pues ya será el gobierno nacional que evalúe si el propósito y la voluntad de este ciudadano Diego Pérez Henao, nuestro cliente, es suficiente para acogerse a alguno de los beneficios de la ley de paz total que ha sido promovida por el gobierno nacional. Abogado, una vez que él es capturado, pues obviamente aparece alguien que ocupa su lugar. ¿Quién hoy ocupa el lugar de su cliente? Eso hace parte de la reserva y esa será una de las anotaciones que tendrá presente al momento de hacer la negociación, Julio. Entonces le cambio la pregunta, abogado. Le cambio la pregunta. ¿Esa persona que lo sucede a él, le hace caso a él? Es decir, ¿Diego tiene influencia sobre su sucesor? Pues en el momento de la expansión de la organización se tienen en cuenta unas líneas de mando. Por el lapso de tiempo que ha transcurrido desde el momento de la captura hasta hoy, sería muy difícil acertar si tiene todavía esa influencia sobre otras personas, pues en el entendido de la comunicación que debe tener él es restringida por estar privado de la libertad en una cárcel de los Estados Unidos. Lo que sí tienen él y el equipo de trabajo es la convicción de que el propósito de acogerse a una justicia, a una verdad y una reparación va a traer una nueva era en el territorio, no solamente en el departamento del Valle del Cauca, porque debemos recordar que históricamente fue una organización que tuvo expansión en más del 60% del territorio nacional. Y esa información pues es debidamente cotejada y presentada por la Fiscalía en su momento. Que inclusive hoy por hoy en medios de comunicación seguimos viendo cómo la organización o cómo una parte de esa organización todavía es mencionada en algunos departamentos. Cuéntenos un poco de lo origen de los rastrojos. Los rastrojos, ¿cómo nacen? ¿Cómo llega su cliente a ser el líder de los rastrojos? Tanto que lleva su nombre, Diego Rastrojo. ¿Y exactamente en qué área del país comienzan a tener la mayor influencia? Los rastrojos nacen en el año 2008 en el departamento del Valle del Cauca como un control territorial más exactamente en el norte del departamento, en una vendetta que se disputó en esa década por los rastrojos o las rondas campesinas populares con el ELN. Inicialmente, y como lo ha mostrado la historia, el ciudadano Diego Pérez Henao es convocado a promover un grupo inicialmente para proteger un sector del departamento del norte del Valle. Posterior a ello es que se expande y dentro de esta expansión fue clave la destreza de Diego Pérez Henao.
Por eso se debe tener en cuenta que esa misma capacidad se puede tener en cuenta la fecha para convocar a un proceso de paz con un grupo que, si bien es cierto, por el tiempo transcurrido es pequeño, pero que también se hace necesaria la justicia, la verdad, la reparación, y traer a esas personas a que hagan parte de este proceso de paz. Una última inquietud, abogado. En este momento se adelanta un acercamiento, ojalá que exitoso, por la paz de la región, entre la Inmaculada, Pipe Tuluá y el gobierno nacional. Usted dice que son procesos distintos, pero si el gobierno comenzara a encontrar que hay una posibilidad, una luz de acuerdo con ellos, ¿Diego Rastrojo se sumaría a ese acuerdo en las mismas condiciones o ustedes quieren un acuerdo diferente para ustedes? Sería un acuerdo diferente, pero en busca del mismo propósito. Para esto también contamos y debemos darle las gracias a los buenos oficios al ciudadano Diego Ortega, que ha sido un asesor político y un gestor de paz, pero no se podría sumar al proceso de la Inmaculada por el tiempo transcurrido, por la, digámoslo de una manera más explícita, la competencia, la territorialidad y el espacio que ocupó la organización de Diego Pérez Henao. ¿Ha tenido usted alguna respuesta del gobierno a esta inquietud? Este proceso está en la fase inicial, donde se han podido recolectar unos elementos suficientes y unas propuestas. Con el equipo de trabajo ya se van a hacer las presentaciones ante el Alto Comisionado para la Paz, ante el Ministerio de Interior y Justicia y ante las demás autoridades competentes, incluyendo la participación de todos los ciudadanos que quieran ser incluidos dentro de este proceso. Este es una apertura inicial. En el transcurso de este mes ya se estarán llegando a las diferentes entidades las peticiones respetuosas de acuerdo al marco legal para este tipo de peticiones, Julio. Fabio, ¿quién ha sido el interlocutor de ustedes con el gobierno? Se ha nombrado por cuenta de nosotros y de los buenos oficios al señor Diego Ortega, que es un gestor de paz, un asesor político, que en esa es la única parte que coincidimos con la negociación que se está adelantando con la Inmaculada, porque es el mismo Diego Ortega quien ha logrado adelantar ese proceso. O sea que Diego está hablando con los mismos que está hablando a nombre de la Inmaculada. No se ha podido perfeccionar eso porque pues estamos en la etapa inicial y estamos a la espera de que el equipo de trabajo de los profesionales alleguen los suficientes documentos para una reunión posterior con el señor Diego Ortega y así presentar en debida forma las peticiones. Pues mire, ya Diego Ortega los tiene sentados a la mesa a los de la Inmaculada. Ojalá que muy pronto pues pueda pasar lo mismo con ustedes en la búsqueda de la paz que tanto necesita este país. Doctor López Agudelo, gracias por su tiempo y ojalá que esta iniciativa le sirva a Colombia. Muchas gracias, Julio, y a toda la audiencia. Bueno, pues ahí está la noticia. Rastrojo también buscando caminos para la paz total.